Sin duda alguna, la Carabina de Ambrosio se convirtió en uno de los pilares más sólidos del entretenimiento televisivo en México durante los años 80. Su estilo desenfadado, su ritmo ágil y la mezcla única de comedia, magia y música lo llevaron a convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes, capaz incluso de disputarle la audiencia puesta a las telenovelas más fuertes de Televisa. Para muchos actores que atravesaban dificultades económicas o profesionales, el programa representó una verdadera tabla de salvación. Tal fue el caso de Manolo Muñoz y Fito Girón, artistas cuya popularidad había disminuido con el paso del tiempo, pero que encontraron en este show una oportunidad para regresar al gusto del público. Desde su concepción se planeó que el mago del programa fuera el Chino Herrera, pero severos conflictos personales con Beto el Boticario, uno de los rostros más queridos del elenco, hicieron imposible su continuidad, obligándolo a salir antes siquiera de iniciar grabaciones. El programa debutó a principios de 1978 por el famoso Canal 2, acompañado de la frase que se volvería inolvidable: un show cómico, mágico, musical. Con esa simple línea quedó definido el espíritu del proyecto, un espectáculo variado, dinámico, completamente distinto a lo que se transmitía en ese momento. Entre su elenco inicial figuraban nombres que hoy forman parte de la historia de la televisión, como Chabelo, Alejandro Suárez, Beto el Boticario, Benito Castro, Gualberto Castro, César Costa y Paco Stanley. Bajo la dirección del talentoso productor Humberto Navarro, el programa empezó a crecer desde el primer episodio. La creatividad de Navarro era tan desbordante que, ante la falta de presupuesto, él mismo interpretó en los primeros meses al personaje de la pájara Peggy. Con el tiempo y ya con mejores recursos, decidió ceder el papel al extraordinario actor Moisés Suárez, quien lo convirtió en un ícono de la comedia mexicana. Para 1979 llegó un giro inesperado que transformó la dinámica del programa: la participación de Gina Montes, una bailarina brasileña cuya belleza y carisma conquistaron al público masculino desde su primera aparición. Su presencia elevó notablemente el rating y provocó que se convirtiera en una pieza recurrente del show. Pero ese éxito también generó tensiones dentro de Televisa. Algunos productores de telenovelas se quejaron directamente con Emilio Azcárraga, argumentando que la Carabina de Ambrosio estaba robando espectadores y disminuyendo el interés por los melodramas. Sin embargo, Azcárraga se mantuvo firme y se negó rotundamente a modificar el horario o mover el programa a otro canal, pues sabía mejor que nadie que aquel show estaba generando millones en ingresos publicitarios y había conquistado a un público difícil de reemplazar. Pero no todo era risa y popularidad. Con el tiempo, Gina Montes se vio envuelta en un escándalo al ser vinculada sentimentalmente con el temido jefe de policía Arturo Durazo Moreno, figura clave del gobierno priista y uno de los personajes más temidos del país. La producción, temerosa de represalias, decidió prescindir de ella discretamente, y aunque nunca se habló del tema públicamente, su salida dejó un vacío que los televidentes nunca olvidaron. Tras el devastador terremoto de 1985, muchos programas perdieron audiencia o desaparecieron, pero la Carabina de Ambrosio se mantuvo sorprendentemente fuerte. Incluso logró superar en rating al inmenso Chespirito en ciertos horarios, algo que pocos programas podían presumir. Pese al éxito, el programa comenzó a enfrentar tensiones políticas muy serias. En 1986, la Secretaría de Gobernación impuso nuevas reglas internas que afectaron directamente al equipo. Se ordenó que todas las personas con una orientación sexual distinta fueran despedidas de inmediato. Humberto Navarro trató de proteger a su equipo tanto como pudo,
pero el clima político se volvió cada vez más hostil. El golpe final llegó al año siguiente. El presidente ordenó que todo el personal del programa fuera sometido a pruebas para detectar VIH-Sida, justificándolo como un proceso de salubridad. Pero para muchos trabajadores era un acto humillante y discriminatorio, y para el propio Emilio Azcárraga, una ofensa directa contra Televisa. Azcárraga se negó rotundamente, convencido de que se estaba cometiendo una injusticia terrible, un atropello inaceptable contra la dignidad humana. La respuesta del gobierno fue contundente. A través de Gobernación, se ordenó la cancelación inmediata del programa. Así, sin despedida oficial ni reconocimiento a su trayectoria, La Carabina de Ambrosio salió del aire a principios de 1987. Fue un final abrupto, injusto y doloroso para un programa que había marcado a toda una generación y que, incluso hoy, muchos siguen considerando insuperable. Su partida dejó un hueco tan profundo en la televisión mexicana que, pese a múltiples intentos, jamás ha sido llenado. En los años en que la televisión mexicana todavía se veía con antenas en los techos y las familias se reunían frente al Canal 2 como si fuera una ceremonia diaria, hubo un programa capaz de detener la competencia, silenciar a las telenovelas y dominar por completo la conversación del país. La Carabina de Ambrosio fue brillante, irreverente, impredecible, pero también fue un programa rodeado de tensiones internas, escándalos políticos y secretos que nunca salieron al aire. Y lo más impactante, su final no tuvo nada que ver con la audiencia ni con el desgaste creativo, sino con una orden directa desde las más altas esferas del poder, una orden que cambió el destino del elenco, del productor y de todo el entretenimiento mexicano. Hoy abriremos ese archivo que Televisa jamás quiso volver a tocar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora cuéntenme, ¿creen que la cancelación de este programa fue justa o fue un abuso de poder? Los leo en los comentarios. Si este video les gustó, regálenos un like, porque YouTube le da prioridad a los videos con muchos me gusta y ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos para más historias ocultas de la televisión mexicana. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande y hasta la próxima.